Muy bien, aquí en la presentación está todo paso a paso. Y al final terminamos con un modelo que tiene esta pinta. Recordemos que este modelo es un modelo de esa instancia en particular, pero uno podría ir más allá y generalizarlo, que lo veremos en clases futuras. Actividad en casa, implemento el Mini 5 para que se vayan, digamos que adaptando un poco al lenguaje. Estos modelos son muy sencillitos, los pueden sacar de cualquier ejemplo que ya tengamos del pasado y lo implementan de forma muy sencilla. Profe, qué Vamos a pena. hacer, ¿sí? ¿Me puede hacer el favor de mostrarme la explicación de la pregunta número 2 que había adicional allí en el Socrates? Es que había una pregunta que decía que la primera Esta fue la, restricción que debemos encontrar. Sí, esa que está allí, la primera restricción. Pero un momento que yo lo tomo en pantalla. ok. Listo, profe, gracias. Muchas gracias. ¿Listo? Muy bien. Listo. Bien. Miren que allí dice, no es necesario incluir restricción para la lesión B, aunque esta puede ayudar a restringir el problema durante la búsqueda de la solución, ¿cierto? Que era lo que mencionamos ahora rato. Muy bien. Pasamos al problema de la refinería. Entonces, dice, una refinería utiliza dos aceites crudos diferentes. Hay uno que es crudo ligero, crudo ligero, que cuesta $40 por barril, y hay otro que es crudo pesado, que cuesta $30 por barril. Bien. Y la idea es que, digamos que utilizando esos crudos, o digamos que esos elementos, vamos a poder producir gasolina, vamos a poder producir combustible para calefacción, combustible para aviones y lubricante de petróleo. Vamos a poder producir esas cosas. Ahora bien, me dice que el rendimiento de esos tipos de crudo por barril se da en la siguiente tabla. Entonces aquí hay una tabla donde está el tema del crudo ligero y está el crudo pesado. Y me dicen que digamos que por barril, el 40% de crudo ligero puede ser utilizado para producir gasolina, el 20% para combustible de calefacción, el 30% para combustible para aviones y el 10% para lubricante de petróleo. Noten que la suma de esto es 100%, es decir, que yo un barril lo puedo partir y producir el 40% de gasolina, el 20% de este, el 30% de este y el 10% de este. Lo mismo para el crudo pesado, ¿cierto? Ahora bien, me dicen que hay una demanda respecto a temas que debo producir. Me dicen que debo producir 8 millones de barriles de gasolina, 6 millones de barriles de combustible para calefacción, 7 millones de barriles de combustible para aviones y 3 millones de barriles de aceite lubricante. Me dice que escriba un modelo que permita determinar las cantidades de crudo ligero y crudo pesado que se comprará para producir esto en un costo mínimo, ¿cierto? Vemos que tenemos acá arriba unos costos asociados a cada barril. Aquí está cómo y qué puedo producir con cada barril. Y aquí son los requerimientos de producción. Entonces, vamos a tomarnos unos 2 minuticos para que ustedes interioricen el problema y ahorita pasamos a solucionarlo con nosotros. Así que me sale así. Me sale. Bien, entonces vamos a encontrar o a determinar según estas opciones cuáles son las variables de decisión de este problema. Ya se han conectado 15. 17. 20 estudiantes conectados, muchachos, respondiendo. $14 de 20. Ahorita hay más conectados. Recuerden ingresar a la sala de Reduque. 21 conectados. Todavía faltan muchos por conectarse. Lo importante de esto es participar, muchachos. Mientras uno no se sienta a hacer estas cosas, uno realmente cree que entendió, pero cuando ya
se enfrenta a un problema y es donde, digamos que le hace la diferencia participar de no hacerlo o de abstenerse a hacerlo. Hay 21 conectados, muchachos. 16 ya respondieron. Dieciséis de 21, 17. Llegamos a los 18 y revisamos. Dieciocho. Revisemos. Uy. Entonces. Noten ustedes que aquí, incluso dentro del ejercicio, dentro de la descripción, dice escribir un modelo que permita determinar las cantidades de crudo ligero y crudo pesado que se comprará a un costo mínimo, ¿cierto? De hecho, allí me está diciendo qué es lo que yo necesito encontrar, ¿cierto? Para lograr hacer esa producción. Entonces necesito tener dos variables, ¿cierto? Para calcular cuánto de crudo ligero y cuánto de crudo pesado necesito. Por ahí micrófono abierto. Entonces, aquí donde dice son 4, X1, X4 dice para representar la cantidad a producir de gasolina, combustible para calefacción, combustible para aviones y lubricante de petróleo. ¿Quién me dice por qué esto se puede descartar? ¿Quién me indica por qué eso se puede Lo que descartar? pretendía es como variables, sino que son parámetros, era como la pregunta que hacía en el problema anterior. Digamos que sí, esos son parámetros del problema, pero no son las variables de la función. ¿Y cuáles serían los valores de esos parámetros, respectivamente? Profe, es que ahí el problema ya me está diciendo que son 8 millones de gasolina, 6 millones de combustible, entonces yo ya conozco esos valores. Exacto, eso no pueden ser variables, son parámetros del problema, muy bien, y ya conocemos esos valores. Aquí donde me dice son 4, ¿cierto? Para representar el precio de producir gasolina, combustible para calefacción, combustible para aviones y lubricante de petróleo. Pues realmente lo que nos interesa es, digamos que adquirir crudo ligero y crudo pesado para poder hacer la producción. Entonces me interesan son los costos de esos. Y acá donde dice para representar, son dos, me dice para representar el costo por barril de crudo ligero y crudo pesado. Entonces me hablan del costo por barril. Y también, nuevamente, aquí me dan el costo por barril, 30, ¿cierto? Y 40 para el tema del crudo pesado. Entonces también son valores que ya conocemos. Entonces lo que necesitamos es cuánto de cada uno y son dos variables. Entonces pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. Las restricciones del problema son, entonces vamos a marcarlas todas. ¿Cuáles son las restricciones del problema? Recordemos que uno, como vivimos en un ejercicio anterior, uno puede expresar una restricción de alguna forma para tratar de llegar a la solución del solver y luego esa solución uno la puede procesar para obtener una solución válida. Bien, pues, ¿cuáles serían las restricciones del problema? Ahora bien, sí, hay que ser consistente, ¿no? En todas las soluciones. Si yo digo que voy a utilizar un formato especial, debo ser consistente respecto a todas mis restricciones frente a ese formato. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Hay 4:26, ya hemos conectado, muchachos. Muy bien.
Vamos respondiendo allí. Once de 26, muchachos. A ver, pensemos. Quince, 26, muy bien. Llegamos a 22 y revisamos. Hasta 7, ahora llegamos a 22. Veinte ya. 23, listo. Vamos a revisar. Bueno, la cosa estuvo bastante balanceada aquí en las correctas. Pues bien, noten ustedes que aquí me hablaban de millones, ¿cierto? 8 millones, 6 millones, 7 millones, 3 millones. Entonces, nuevamente lo que les decía al inicio. Esto en últimas uno lo va a tener que correr en un solver y la idea es que tratemos de utilizar estos números como lo más acotados posible, lo más pequeños posible. Eh, ojalá cercanos a valores enteros, pero si yo, digamos que utilizo un procesamiento para este tipo de restricciones, la idea es que sea consistente en todas, y no una las deje en millones y otras le salga algún tipo de procesamiento. Ahora bien, me decían que eso es lo que yo debo producir. ¿Por qué estas cuatro aquí, por qué las puedo descartar? ¿Quién me indica? Por el menor igual, profe, ¿Qué indicaría ese menor igual? Ese menor igual que podría ser menos de esa cantidad y el problema dice que sea mínimo de esa cantidad. mínimo esa cantidad. Bien, listo. Esa es como una demanda, ¿cierto? Entonces, yo no puedo producir menos de eso. Entonces, por eso podemos descartar esas restricciones de allá. Ahora bien, entonces nos quedan todas estas restricciones de aquí arriba. Las de menor igual, ¿cierto? Como esta, como esta, como esta y como esta, las podemos descartar por la misma razón que mencionaba el compañero. Entonces nos quedamos con las restricciones de mayor igual, ¿no? La primera, mayor igual que 8, esta mayor igual que 6, mayor igual que 7 y mayor igual que 3, que nos cumplen con las restricciones. Ahora bien, si yo implemento este modelo y lo ejecuto, esa solución que tengo allí me va a dar, digamos que una cantidad de barriles, ¿cierto? Pero no va a estar en millones. O sea que yo tengo que procesar esa salida de alguna forma para llevar eso a millones, que sería multiplicarlo pues, simplemente por 1.000.000 y allí ya obtendría la solución. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda frente a esta pregunta. Ahora, yo podría poner aquí 8 millones, 6 millones, 7 millones, 3 millones, y el solver es muy probable que funcione, ¿cierto? Pero de repente hay solvers que tienen un tema delimitante digamos que en precisión, y de repente no llegan hasta esos millones, puede que, no sé, depende mucho de lo que ustedes están utilizando. Entonces, a veces, digamos que procesar un poquitico esos parámetros de entrada, pues puede ser benéfico para el problema. Pasemos a la pregunta 3. La pregunta 3 tiene que ver con restricciones para acotar la región factible.
13.27, muchachos. $15.27, 17.27, vamos. Llegamos a 20 y revisamos. 18. Revisemos. Eso estuvo bastante bien. Entonces, la cota inferior, tenemos el tema de la no negatividad. No es evidente en este problema una cota superior, ¿correcto? ¿Por qué aquí dijimos, por qué aquí marcaron o descartaron esta? Yo sé que debo producir, por ejemplo, 8 millones de barriles de gasolina y esa es como la cantidad más grande de un tipo de producto que debo producir. Pero ¿por qué descartaron esa? ¿Quién me indica? ¿Mm? Profe, porque yo puedo producir combustible con un porcentaje del barril. Entonces al final puede ser que con menos barriles de esos 8 millones yo pueda producir toda la demanda. Pero si son menos, entonces estaría por debajo, ¿cierto? Allí dice ayuda Ah, a sí, hacer. pero también no sé si de pronto con más barriles pueda suplir la demanda porque es que no es claro, porque es que yo solamente voy a usar un porcentaje de los barriles, pero no sé exactamente qué cantidad de barriles se me da para producir, por ejemplo, los 8 millones, los 6 millones. Entonces miren que esos 8 millones, un porcentaje va para gasolina y el resto para el resto de productos. Entonces no estoy teniendo en cuenta el tema del resto de productos. Entonces allí no es tan evidente eso. Eh, Aquí se puso que no es evidente una cuota inferior, pues esa no es correcta. Bueno, por lo menos aquí nadie la marcó. Y aquí puse esta, para una cota inferior. Dice que X1 mayor o igual que 3 millones y X2 mayor o igual que 3 millones. Si yo lo mínimo que debo producir son 3 millones de barriles de aceite, ¿por qué esa no es una cuota inferior buena? ¿Quién cree por qué no pueda que no funcione eso? ¿Alguna idea? Mire que estas variables, digamos que están asociadas a unos costos. Y entonces de repente decir que yo necesito mínimo 3 millones de X2, puede que eso no sea lo correcto, porque esa variable está asociada a unos costos y de repente, utilizando menos de 3 millones, puedo llegar a una solución óptima. Entonces, no es correcto hablar o imponer esta restricción, porque puede que esté descartando soluciones óptimas, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de la región factible. Allí en Bueno, el chat, ahí también había puesto una. ahí así mencionaba que en la anterior, cuando uno pone aquí, por ejemplo, los 8 millones, solamente estamos referenciando un producto, no lo estamos mirando todos. Y esto habla de porcentajes por producto. Muy bien. Y la última pregunta, que es el tema de la función objetiva. Dos de 27. Dos de 27, muchachos. Llegamos a 20 y revisamos. Vergüenza, cuéntame. Profe, no estábamos hablando, era en millones de barriles. Pues en el último se habla ahí de barriles. Entonces, pues creo que ninguna es correcta. Pues yo puse
Pues creo que están como en unidades diferentes. Sí, por eso, pero recuerda que las restricciones que pusimos atrás, hablábamos del tema si no me quiero volver para no quitarla, lo que hicimos fue dejar, digamos que no pusimos los 8 millones, no pusimos los 6 millones, sino que pusimos 1, 8, un 6, esas cosas, pero de todas maneras, digamos que esos valores, aunque no estén en millones, nos va a permitir encontrar el óptimo. Lo que sí sabemos es que la solución yo tendría que procesarla para lograr saber cuánto es el valor exacto de la función objetivo como tal. ¿Listo? Sí, hay que multiplicarlas por algún valor alfa, en este caso sería un millón en este caso. Esto asume todo lo que hicimos atrás, ¿no? 2027, revisemos. Bien, estuvo bastante bien. Entonces vamos a minimizar, ¿cierto? El costo por cada uno de los barriles que se adquieran. Recordemos que esto me da un óptimo, pero tendría que procesar la solución al final. Podría incluso poner simplemente 8 millones, 6 millones desde la entrada y ese sería el valor exacto de la función objetivo. ¿Ok? Bueno, muy bien, muchachos. Este es el problema de la refinería. Entonces vamos a continuar con un último ejercicio.